Todos los productores de la región tenemos intereses comunes y para poder defenderlos su apoyo es muy especial. Fondo de Acción por Todos. El 1 por 1000 de sus ventas suma para todos. Consulte en su sociedad rural o con su consignatario de Hacienda. CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Y bien, era la tradicional Samba de mi Esperanza en la voz de los chalchareros. Esto fue dentro del CD, la obra cumbre del folclore de este conjunto que realmente marcó historia en lo que hace a la música argentina. Y ya entrando en el segundo bloque, nos fuimos a la Comisión de Lechería, a ver qué momento estaba viviendo la lechería en la provincia de Buenos Aires, y hablamos con Juan José Linari, quien es el coordinador de lechería, y esto nos decía. Juan José, ¿qué momento está viviendo la lechería dentro del marco de la provincia de Buenos Aires? Yo diría que en el marco de la provincia de Buenos Aires y del resto de las cuencas lecheras hay una serie de circunstancias comunes que caracterizan esta actividad en este momento. Por empezar, creo que es un momento de transición entre unos meses, largos meses, por lo menos, no menos de 12 meses de crisis que pasó el sector desde la segunda mitad del año 2008 hasta por lo menos la primavera del 2009. Crisis, digamos, complicada con varias causas. Una fue una caída muy pronunciada de los precios de la leche al productor como consecuencia de un mercado internacional que se derrumbó justo cuando explota la crisis económica y financiera internacional. Esto es una nota común a todas las lecherías importantes del mundo, pero en la Argentina tuvo el aditamento de una situación de sequía extrema, la peor en décadas, en la provincia de Buenos Aires y en otras cuencas lecheras, y tuvo el aditamento de un muy mal manejo de la política lechera, con cierre de exportación, restricción de exportaciones, justamente cuando explota la crisis en la segunda mitad del 2008, que agravó este cuadro, ¿no? Bueno, afortunadamente el año 2009 ha empezado con un panorama muy diferente, primero porque se cortó la seca. Perdón, ¿2009 o 2010? Perdón, en el 2010. El año 2010 ha empezado con una situación francamente distinta, con cambios favorables. En primer lugar porque, bueno, se superó la seca. En segundo lugar porque el mercado internacional en la segunda mitad del año pasado tuvo una fuerte recuperación. Estamos hoy con niveles de precios que duplican el promedio histórico de los precios internacionales de la leche en polvo y los principales commodities lácteos, con una perspectiva de que estos valores se sostengan hacia adelante porque hay una demanda que se ha revitalizado y una oferta a nivel mundial que está estable, ¿sí?, por distintos motivos que tienen que ver con el clima y con los mercados. En los principales países exportadores hay menos leche que lo que se esperaba. Y afortunadamente se advierte una sensible disminución del nivel de intervención del Estado en el negocio lechero. ¿Este beneficio lo está recibiendo el productor? Bueno, el productor ha pasado de un precio promedio de 75 centavos a mediados del 2009 a un precio promedio de $1,20 para el mes de marzo de 2010, con valores de 1,25, 1,30 que se están negociando en estos momentos, fin de abril, en el mercado. El hecho de que haya menos leche en el primer trimestre de 2010 con respecto al primer trimestre de 2009 ha tonificado de una manera no prevista los precios de la leche. Hay menos producción. ¿Por qué? Porque el verano fue bueno para muchas zonas lecheras, porque la gran cantidad de lluvia caída favoreció los cultivos de maíz y los rendimientos de las reservas, ¿no?, de parasilo, rollos y demás, pero ha sido muy malo para producir leche, un verano con tanta lluvia, con mucha humedad y mucho calor, de manera que hay entre un 10 y un 11% menos de leche en la Argentina en el primer trimestre del 2010 con respecto al 2009. ¿Esa cantidad de leche está producida por los mismos, por la misma cantidad de productores, o hubo una disminución en los productores y en los planteles? No, hay una disminución en los últimos años que se puede medir. Hay años donde hemos perdido, el más dramático que fue el 2003, después de la crisis terrible del país en el 2001, 2002. En el 2003 hay una estadística de cierre de tambos de alrededor del 10% de los productores que se fueron en ese momento. Después hay años donde estamos entre un 2, un 3%, que yo debo decir que no es muy distinto de la tasa de cierre de tambos a nivel mundial.
Esto es una tendencia que se ve en todos los países lecheros, en los más regulados e intervenidos como en los otros, con algunos matices, pero hay cierres de tambos en forma anual en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, también en Australia, en Nueva Zelanda. Lo que yo siempre señalo es lo siguiente: hay mucha gente que deja la actividad por razones de edad, porque no consigue una sucesión familiar para el tambo, y esto pasa en muchos países. Yo lo he visto en carne propia, por ejemplo en Australia, este problema, es decir, los hijos no quieren seguir en el tambo, ¿sí? Pero en la Argentina, digamos, lo que hay que ponerle fin a esa idea de que el que tiene vocación y posibilidades de quedarse en el tambo es expulsado por las malas políticas. Esa, digamos, es la parte del cierre de tambos que yo creo que es inadmisible. El otro que tiene a lo mejor una vida ya hecha y quiere dedicarse a otra cosa, o a lo mejor pensó que llegó el momento de cambiar de actividad, es respetable. Pero hay gente que ha querido seguir en el tambo y no lo ha podido hacer. Y a esos hay que defenderlos, y hay que trabajar para que haya una política que los contenga y les permita seguir siendo productores. Correcto, es una actividad muy desgastante. Efectivamente, es una actividad muy desgastante, requiere de capacidades de gestión muy buenas. Yo diría que es una combinación, tal vez la mejor combinación de hacer bien la agricultura y la ganadería, porque uno tiene que manejar muy bien los recursos forrajeros, saber sembrar y cosechar cultivos como puede ser el maíz, por ejemplo, y hacerlo con la misma calidad que lo hace una persona que se dedica a la agricultura, si realmente quiere que las cosas le salgan bien, y a la vez tiene que manejar muy bien la parte sanitaria, reproductiva y de alimentación de los rodeos. Es la actividad más compleja, si se quiere, y que requiere por eso un nivel de atención y dedicación personal superlativa, y creo que para eso también hay que trabajar. La gente merece tener un confort para llevar adelante esta actividad, donde el Estado ahí sí tiene que estar presente, porque tiene que haber caminos, tiene que haber redes eléctricas, y tiene que haber condiciones que a uno lo motiven a quedarse en el campo con la familia para ser tambero, y no resulte expulsado porque a lo mejor tiene que hacer 10 kilómetros de barro para sacar la leche, o tiene que hacer 10 kilómetros de barro para mandar a los chicos a la escuela. Amigo apicultor, acérquese a la sociedad rural más cercana y participe de la Comisión de Apicultura. Los problemas de los apicultores son los problemas de los productores. Carodap, productores por naturaleza. Era Juan Linari, coordinador de la Comisión de Lechería. Nos vamos a nuestro segundo y último corte musical con Vasija de Barro en la voz de los Chalchaleros.